Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien a pesar de todas las cosas que van sucediendo. Y digamos que en su mayoría no son venturosas en términos de república, en términos de democracia, en términos de Estado de Derecho. Hoy voy a estar un poquito filosófico, si vos querés. Claro, muchos dirán, y siempre está filosófico, Muyano, qué novedad. Me parece que tenés un estilo muy hacia lo filosófico jurídico. Bueno, qué sé yo, es mi formación, mi manera de ser. Creo que esta época está digamos que exigiendo ser muy cuidadosos en estos términos, ¿no? En estos, digamos, contextos de conocimiento, en lo jurídico, en lo filosófico jurídico, en lo que hace a la teoría del Estado, qué es la democracia. ¿La democracia es lo mismo que Estado de Derecho? ¿La democracia es exactamente lo mismo que república? ¿Es lo mismo hablar de democracia representativa que de democracia? ¿La democracia es una ideología? Me da todas las preguntas que voy haciendo. ¿La democracia y el liberalismo son lo mismo? Bueno, acá hay un montón de preguntas que es evidente que en su gran mayoría la población a la que hacen jugar el juego democrático de las mayorías no las conoce, no comprende a ciencia cierta de qué se trata cuando se habla de democracia, de república democrática, de un Estado de Derecho. Básicamente la gente tiene la idea de que la democracia es un régimen de libertades y a su vez de elecciones libres. Y en parte tienen razón. La democracia es un régimen político de libertades, pero es un régimen político de libertades formales. No tiene sustancia, no es una filosofía, no es una ideología la democracia. La democracia es una tecnología de poder, es una herramienta, si vos querés, es una técnica que concibe una determinada forma del poder político, que es en definitiva el poder que se organiza. ¿Para qué? Para regular nuestras vidas. Es el poder que se organiza, ¿para qué? Para que exista una autoridad que nos rige en cuanto a las determinaciones de esa autoridad en las reglas de juego de nuestras vidas como sociedad. El ser humano como sociedad necesita organizarse. Somos un ser social, somos un ser gregario. Eso está en la tapa del libro, ¿verdad? La historia de la humanidad, las características naturales de nuestra condición humana, demuestran fehacientemente, de modo contundente, milenario y en el día a día, de que somos un ser social, necesitamos la interacción. No nos valemos por nosotros mismos, no podemos hacer eso. Entonces necesitamos una organización de esa sociedad. Y esa organización conlleva, bueno, un poder de organización. Conlleva que reglas de conducta, reglas de juego. Y eso es un Estado de derecho, básicamente. Es la ingeniería que establece las reglas de juego. Pero ¿por qué Estado de Derecho? Porque ese Estado obedece a los principios que son las garantías de todo el orden de las reglas de juego que se van a establecer en ese Estado como un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad, en verdad, es la Constitución que establece las reglas de juego y la autoridad son las leyes que interpretando a la Constitución formulan, plantean las reglas del juego. Entonces, ahí está la cosa. Es decir, por más que tengas políticos carismáticos y digan una cosa y otra, y se arme todo un show mediático, todo eso va a resultar en qué? En leyes, ¿ah? En normas que se van a legislar, en acuerdos políticos para legislar tal o cual norma en todos los aspectos de nuestra vida, se va a tener que legislar una norma, una ley, y en eso consiste, digamos, el derecho como la herramienta clave, determinante de nuestras vidas. Lo que se convierte en ley es coactivo, porque el Estado tiene el poder de la coacción, es el monopolio de la coacción. Por lo tanto, dicho esto, tenemos que entender que un Estado de Derecho es el Estado que responde, que respeta los principios constitucionales. Y si esos principios constitucionales, a su vez, reconocen, amparan, protegen nuestros derechos individuales, si esos principios constitucionales nos dicen que la razón de ser de nuestro Estado como una organización política, jurídica, de poder, somos nosotros como individuos, todos los individuos, no físicamente yo, no físicamente fulano, sino en calidad de individuo, cada persona es el epicentro
es la razón de ser de la organización jurídico y política de nuestro Estado. Eso dice nuestra Constitución. Es decir, predomina el valor supremo de la individualidad, de las personas, de los derechos personales. La libertad solo es libertad si es individual. No hay libertad de un todo social. No hay libertad de instituciones. Las instituciones son mecanismos que están estructurados y están instrumentados por leyes que los legisladores tienen que elaborar en pos de qué? De esos principios fundamentales, como establece el artículo 7 de nuestra Constitución, que son derechos individuales inalienables, así reconocidos, y la suma de todos los derechos personales, humanos, derechos humanos, le dicen ahora, los derechos subjetivos, personales, siempre todo esto está vinculado a nosotros como individuos. La razón de ser del Estado es el individuo, las personas que deben ser protegidas en sus derechos y en sus libertades, pero a su vez les exige el cumplimiento de las obligaciones que son correlativas a esos derechos. El derecho no es gratuito. El derecho te da un correlato de obligaciones. Tenés que cumplir con obligaciones para que puedas sustentarte en esa vigencia de tus derechos individuales. Nuestra Constitución dice que nosotros seremos siempre protegidos en el goce del derecho de nuestra vida, de nuestro honor, de nuestra libertad, de nuestra seguridad, de nuestro trabajo y de nuestra propiedad. Ese es el artículo 7. Y el artículo 32 establece que la propiedad es un derecho inviolable, inviolable, que solo podrá ser limitado por razones de interés general, las que deberán disponerse o establecerse por ley, por una ley especial. Por lo tanto, la Constitución dice que toda limitación de un derecho de propiedad, como el derecho de propiedad es inviolable, una limitación, no la violación del derecho de propiedad, sino alguna limitación, se dispone por ley. Esto es en derecho constitucional conocido como materia reservada a la ley. La Constitución te dice, bueno, si hay alguna limitante al derecho fundamental, inalienable, inviolable de propiedad, lo deberá determinar una ley de carácter especial. Es una ley que especialmente limita los derechos de propiedad de algunas personas. Son leyes especiales. No es tampoco una ley general que nos limite a todos el derecho de propiedad. Por lo general se da con las expropiaciones, cuando el Estado necesita hacer obra o modifica un paisaje determinado a través de obras de infraestructura y va a afectar propiedad privada, propiedad inmueble. Bueno, el Estado inicia un juicio de expropiación, nos paga, nos tiene que pagar todo el valor de la propiedad, nos tiene que pagar los gastos del juicio e inclusive si la expropiación no prospera, nos tiene que pagar los gastos del juicio e inclusive el daño moral que pudo haber ocasionado o los daños y perjuicios. Todo eso está contemplado por la Constitución en ese artículo 32. Por lo tanto, la propiedad privada es un derecho inviolable. La limitación es a través de una ley especial para casos especiales, no es una ley general. Por lo tanto, no hay una ley que pueda limitar el derecho de propiedad tampoco. Y a su vez, ese derecho de propiedad sigue intacto porque hay una indemnización del valor económico de la propiedad inmueble, también se indemnizan los gastos del juicio, porque no son instancias de las personas que se ven afectadas por esa obra de interés público, por ejemplo. Y así puede pasar también con otros derechos, como el derecho a la libertad, que puede ser, digamos, limitado por una ley o un decreto, también materia reservada al acto administrativo o a una ley, que tiene que ver con una situación especial, la pandemia, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia. ¿Por qué? Porque prima el derecho fundamental de la vida, el derecho a la salud, a la vida. Y por ende entonces se pueden establecer medidas, digamos, de previsión, de cautela social, donde se limita el deambular, la libertad psicomotora de los individuos, como ha pasado en nuestro país de modo muy leve, pero precisamente es temporal, eso se va. No eliminó la libertad, simplemente fue limitada por una ley especial o por una disposición administrativa, un decreto presidencial, etcétera. ¿Se entiende esto? Ahora, en el caso del plebiscito del PICNT, lo que se plantea es eliminar la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas que capitalizaron sus ahorros a través del sistema de capitalización y ahorro, que es uno de los sistemas que concibe nuestra ley
de previsión social, de seguridad social, y por otro lado, también plantea este plebiscito que por constitución se confisque esa propiedad privada, es decir, se les robe todo ese capital, ese dinero multimillonario, estamos hablando de unos 26.000 millones de dólares, para que se traslade a un fideicomiso del BPS, es decir, al Estado. El Estado estatiza, roba esa propiedad privada y a su vez nos dice a todos nosotros que por vía constitucional eliminó la actividad privada y la propiedad privada de todos esos uruguayos, de las 3 empresas que legítimamente trabajaban en Uruguay, cumpliendo con el artículo 7, artículo 32 y el artículo 36, que habla de la actividad industrial o comercial, empresarial y profesional legítima, que debe ser protegida, amparada por la ley, porque proviene naturalmente del derecho de propiedad privada. Todo este disparate, este atentado contra la Constitución, está planteando el PIT-CNT, es decir, las huestes del Partido Comunista atentando directamente contra la propiedad privada financiera, la propiedad privada de 3 AFAPs, de 3 empresas que están autorizadas y auditadas por el Banco Central del Uruguay, que están amparadas, protegidas por la Constitución, y la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas uruguayos. Se mete con la propiedad privada, pero siquiera se mete por ley, que estaría espantosamente mal. Se mete por constitución, que la constitución diga que la actividad privada financiera para capitalizar ahorros está eliminada en nuestro país. Se prohíbe por constitución, a texto expreso. Se elimina la capitalización y el ahorro, se elimina la propiedad privada dedicada a esas actividades legítimas, comerciales, empresariales, profesionales, y todo pasa al Estado. Impresionante, ¿no? Es decir, se utiliza a la constitución entonces como un instrumento totalitario, un instrumento que plantea de modo totalitario constitucional la eliminación de la propiedad privada para la actividad financiera, el robo de toda esa propiedad privada y por ende la violación grosera de sus artículos 7, 32 y 36, que son principios paradigmáticos de nuestra Constitución, porque son los principios jurídico-constitucionales que le dan la razón de ser a la Constitución, pero sobre todo a nuestro Estado, a nuestro país, porque estamos fundados en esa Constitución. Estamos constituidos como Estado desde ese documento mayor, que es la ley suprema, es la Carta Magna, es la ley que está por encima de todas las leyes en la jerarquía jurídica. Es evidente que hay que ser un poco filosófico y técnico porque si no, no estamos entendiendo nada, no estamos entendiendo de qué se trata. Es evidente que Beatriz Argimón de esto no está entendiendo nada, ¿no? La vicepresidenta del Uruguay, cuando manifiesta con mucho orgullo, bueno, que recibirá el sábado las firmas para el plebiscito que impulsa el PCNT. La vicepresidente aseguró que el Parlamento da las garantías de la custodia de las adhesiones, ¿no? Se plantea esto con mucho orgullo, como me da a entender como que la clase política uruguaya sostiene o estima que Uruguay es una democracia en plenitud, una democracia plena que acepta cualquier tipo de contenido y que por la vía formal se acepta cualquier tipo de propuesta, inclusive estas propuestas totalitarias y atentatorias para con el derecho inviolable de la propiedad privada, para con derechos adquiridos de propietarios, para con el derecho subjetivo primero, luego los derechos adquiridos de todo lo capitalizado, lo ganado, es decir, lo que ya se rentabilizó, se ganó, y a su vez atentatorio contra la Constitución de la República. Atenta contra la misma Constitución porque formula este plebiscito un concepto político, un concepto económico, político, que lo quiere convertir en un concepto jurídico constitucional absolutamente contradictorio respecto a los principios de la Constitución. Y ustedes dirán, ¿y que se puede hacer algo acá? Y sí, hay mecanismos impugnatorios, pero nuestro sistema político no habla de mecanismos impugnatorios, no los toman en cuenta, se agotan en la vía formal, se agotan en la formalidad que en ese sentido, desde el punto de vista instrumental formal, es correcto, pero desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista del contenido, ¿es correcto este plebiscito? No, no es democrático o republicano, porque atenta contra la Constitución. Por el contrario, es un delito de lesa nación, según el artículo 330. Pero evidentemente la vicepresidenta de Uruguay no se dio por enterada de esto.
La vicepresidenta Beatriz Argimón contó que hace algunos días dialogó con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien se comunicó con ella para coordinar la entrega de las firmas necesarias para llevar adelante el plebiscito sobre el sistema previsional. En rueda de prensa, la vicepresidenta adelantó que el próximo sábado recibirá a las autoridades de la central sindical para tener las firmas y luego coordinar su entrega a la Corte Electoral. El Parlamento da las garantías de la custodia de las firmas, indicó. Por otro lado, Argimón sostuvo que desde Cabildo Abierto no se han comunicado para entregar las firmas necesarias y así convocar el plebiscito sobre la deuda justa que impulsan desde el partido dirigido por Guido Manini Ríos. Es realmente un espanto todo esto, ¿no? Lo del PCNT por un lado, lo de Cabildo Abierto por otro, con lo de la deuda justa, pero en este caso la vicepresidenta del Uruguay manifestando con total, digamos, orgullo y alegría que van a custodiar todas esas firmas para que lleguen a la Corte Electoral, sin hablar de impugnar el contenido nefasto, inconstitucional, más que eso atentatorio de la Constitución de la República, te repito, porque viola los principios que formula nuestra Constitución y que nos formula como nación soberana. Es realmente desalentador todo esto, muy desalentador. Dice la Constitución en el artículo 330: el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Están acometiendo con delitos de lesa nación, como reos de lesa nación. Claro, se debe presumir inocentes y se tendrá que demostrar que están atentando contra la Constitución a través de una vía impugnatoria de este plebiscito desde el punto de vista del contenido del mismo, porque eso es lo que importa, no la vía formal. Si reúnen la firma, si las papeletas están en su estado formal correcto, si hicieron todo el mecanismo procedimental correcto, si todos los que firmaron están habilitados para votar. Esos son aspectos formales, son la cáscara. Pero el contenido, bueno, acá te hago otra pregunta. Hubo siempre un dilema entre los pensadores del liberalismo, que en definitiva son los que concibieron constituciones como la nuestra, pero a la fecha, después de la escuela ya de Viena, donde se desarrolló la teoría económica y la teoría de Estado desde el liberalismo y se profundiza, digamos, desde ese criticismo académico, técnico, ya como una filosofía epistemológica, científica, que construye teoría de Estado, teoría de gobierno, teoría de derecho, y que proviene inclusive de toda la escuela de pensamiento de Immanuel Kant, por ejemplo, y también de Hans Kelsen, hasta inclusive Jelinek también plantea grandes coincidencias con esas postulaciones liberales, que son las que reconocen nuestros derechos individuales y al Estado como una organización de poder con un monopolio limitado, cuya razón de ser es la protección, es la defensa, el reconocimiento de nuestros derechos individuales, de nuestra libertad, de nuestra vida, nuestro honor, nuestra propiedad privada, nuestra seguridad también, el trabajo, ni que hablar, y todos los derechos del niño, los derechos de la familia, todo eso que la Constitución formula desde el epicentro el concepto de la persona, el individuo, como el centro de atención del Estado de Derecho, respondiendo, te repito, a los principios constitucionales que organicen toda nuestra legislación. Por eso es el Estado de Derecho, porque es el derecho en sí formulado, el derecho convertido en constitución, en leyes, en actos administrativos, en decretos, el que nos gobierna. Esa es la autoridad. La autoridad es de la ley, no de las personas, como se formula en la Declaratoria de Filadelfia. Creo que era un concepto acuñado por Thomas Jefferson, que incluso fue quien manifestó: la libertad nos cobra un solo precio y ese precio es defenderla todos los días. Claro, porque es difícil que al cabo del tiempo, en las sucesivas épocas, las comunidades organizadas bajo los estados tengan claro qué quiere decir libertad. Y para el liberalismo, la libertad tiene un sentido restringido o negativo. ¿Qué quiero decir con esto? No negativo en un sentido moral, sino en un sentido, eh, digamos, semántico o epistémico. Para el liberalismo la libertad no es puedo hacer esto, pensar, soy libre de esto, del otro, no. Para el liberalismo la libertad consiste en la ausencia de coacción del Estado.
donde el Estado no coacciona, donde el Estado no nos impone su monopolio de la fuerza, somos libres. Y somos libres en tanto respondemos a nuestros derechos y al derecho de los demás. De ahí que tenemos derechos y obligaciones y responsabilidades. Y en toda nuestra actividad privada, si estamos acometiendo con actividades legítimas, lícitas, somos amparados por nuestro Estado de Derecho, como dice el artículo 36. Cualquier actividad, sea comercial, industrial, empresarial, profesional, el derecho de cultivarnos, de formarnos, de educarnos, todo eso está protegido por el artículo 36, que va en consonancia con el artículo 32 y el artículo 7. A su vez, la Constitución te dice, desde el punto de vista también formal, mira, que los funcionarios públicos no pueden llevar a cabo actividades proselitistas como esta, porque el funcionario público que está indisolublemente vinculado a la función en cualquier propuesta que sea proselitista, bueno, está cometiendo también ahí una desobediencia a la Constitución y puede ser pasible de ser expulsado del Estado en calidad de funcionario público, por ejemplo. Están habilitados también estos funcionarios que representan al Estado, son funcionarios públicos que en calidad de militantes del PCNT, desde la función pública, están llevando a cabo esta actividad proselitista porque tiene un fuerte contenido ideológico, que además contradice a la Constitución, que atenta contra la Constitución. Dicho esto, queda claro que el liberalismo es sustancia filosófica y la democracia es un mecanismo formal, vacío, que puede ser llenado de distintas maneras, porque la democracia es el mecanismo de las mayorías. Eso es la democracia. Es el mecanismo de las mayorías para elegir autoridades nacionales, regionales o también para, digamos, decidir por la vía plebiscitaria o del referéndum, que es la vía directa, también por un sistema de mayorías, si queremos hacer alguna modificación a nuestra Carta Magna, a nuestra ley suprema. Pero esas modificaciones tienen que estar siempre en obediencia o en consonancia con los principios constitucionales. Eso formula el liberalismo ya crítico más avanzado con Ludwig von Mises, con Friedrich Hayek, con Bruno Leoni, con el propio Norberto Bobbio, que es un liberal crítico ya al final de su carrera como pensador. Él nace como un socialista liberal humanista, pero luego descree todo eso, se convierte en un profundo antimarxista, desde la doctrina, por supuesto, desde su calidad de teórico del Estado, como hombre de derecho, un jurista de altísimo nivel, el doctor Norberto Bobbio, que plantea que la democracia, si solamente es aceptada como un mecanismo de mayorías, permitiendo que todo ocurra, que todo sea válido, lo mismo dijeron Bruno Leoni, lo mismo manifestó también Friedrich Hayek y tantos otros, esa democracia pasa a ser una democracia plena, como quieren los comunistas, es decir, que en plenitud todo se pueda resolver desde el mecanismo aleatorio de las mayorías, inclusive contradecir a nuestra Constitución, contradecir a los principios constitucionales. Por lo tanto, esa democracia pasa a ser un régimen totalitario, una democracia totalitaria que depone todo el tiempo los destinos de nuestra nación, de nuestra sociedad, en lo que de modo arbitrario, caprichoso o inducido, distintas mayorías a través del tiempo vayan decidiendo. Eso es muy caótico, es inestable. Se le da ese componente social, de interés social, en su mayoría inducido, propagandeado, para ir manipulando el pensamiento público y a través del mecanismo de las mayorías, usufructuar ese mecanismo legítimo y así introducir cambios que son sustantivos para la organización de nuestro país. En este caso, en materia de propiedad privada, en materia de derechos inviolables, en materia de algo que es clave, que es fundamental en un Estado de Derecho, que es el principio de la estabilidad jurídica. Si la Constitución nos dice que la propiedad privada es inviolable, si nos dice que tan solo la limitación, si acaso por un interés público se tenga que limitar esa propiedad, ese derecho, pero limitar quiere decir ante determinadas personas, no como una regla general, no se elimina el derecho de propiedad, bueno, tiene que ser por ley, por materia reservada a la ley, una ley especial, además, que tiene que ver con una situación en particular. No está eliminando a la propiedad privada como un derecho inviolable. Son determinaciones puntuales a través de leyes, te dice la Constitución. Lo mismo respecto a establecer el máximo interés para los préstamos, artículo 52. Está prohibida la usura, te dice, pero en el caso de establecerse o verse
la necesidad de establecer un máximo interés en el sistema de los préstamos se debe realizar por ley, que es una ley especial de orden público, precisamente estableciendo entonces esa regulación de los intereses al sistema crediticio, al sistema de los préstamos, no por constitución. Ya lo digo, dicho sea de paso, porque eso es lo que está planteando Cabildo Abierto, también de modo absolutamente inconsulto de los principios constitucionales, desobedeciendo lo que a texto expreso dice el artículo 52 de la Constitución. Eso es por ley se arregla ese tema, se soluciona por una vía legal y es una ley especial que organiza, regula todo el sistema financiero de los préstamos. Queda claro que el liberalismo es una filosofía que da sustancia al Estado de Derecho y a la democracia, y la democracia es un mecanismo de poder a través de mayorías. En nuestro país se abusa todo el tiempo del mecanismo de mayorías sin atender a la sustancia, al contenido, y en este caso al contenido muy grave que atenta contra la Constitución de la República. Claro, no creo que Beatriz Argimón sepa estas cosas como tantos políticos que seguramente no han leído a los grandes teóricos que están a la vanguardia de los nuevos, digamos, conceptos para afinar lo que es el Estado de Derecho, que ya tiene larga data. Y estoy hablando de todos estos grandes teóricos, inclusive algunos con desavenencias entre sí, con algunos matices, como el caso de Schumpeter, por ejemplo, Rusconi, Ferraggioli. Es una playa de grandes científicos de la teoría del Estado, de la teoría del gobierno y la teoría pura del derecho, que provienen de las escuelas más clásicas de aquella Reichstadt en la que, bueno, predominó el pensamiento orgánico, científico, que es el basamento de todo esto, que es la teoría pura del derecho y la teoría del Estado de Hans Kelsen, como un gran discípulo inclusive de Kant, que ya insinuaba todo eso. Es impresionante, ¿no? Tener clases políticas que estén tan desautorizadas y socialmente tan autorizadas, tan desautorizadas desde el punto de vista técnico, intelectual, técnico-científico del Estado, y que los tengamos como legisladores y como presidentes, vicepresidentes, jugando el juego de estas hordas comunistas, de estos orcos salvajes, que van con todo y van por todo porque están planteando la guerra ideológica, están planteando la revolución comunista para Uruguay. Yo no sé si se dan cuenta, a ciencia cierta, muchos uruguayos, e inclusive dentro del sistema político, en qué momento histórico estamos. Estamos en una hora histórica muy incómoda, con las alarmas sonando a nivel internacional y a nivel nacional, con un conflicto que va escalando a nivel internacional, con las alarmas ya encendidas respecto a la inminencia o la latencia de alguna conflagración nuclear en alguna zona del mundo, con la parálisis de la actividad comercial y de los mercados, dado que se van focalizando distintos conflictos que están siendo pergeñados, organizados por el epicentro de regímenes totalitarios como el de Rusia, el de China, el de Corea del Norte, el de Irán, que a su vez trabajan fuertemente en América Latina. En Argentina, una enorme epopeya liberal reconstructora del Estado de Derecho, de la República a través de los principios constitucionales de esa Constitución Argentina de 1853, concebida por el eminente doctor Juan Bautista Alberdi, recomponiendo al Estado de Derecho, inclusive devolviéndole a la gente la esperanza de que la República Argentina tiene que ser eso, y tiene que ser un Estado que proteja a los individuos, a las personas de bien que se ajustan al Estado de Derecho y no que les roben la plata, como está pasando en nuestro país lamentablemente. Y seguimos la marcha, ¿no? Seguimos rumbo a esta ruleta rusa, a este disparate, a este atentado contra la Constitución, con una vicepresidente que orondamente sale a decir que se queden tranquilos que van a estar custodiadas todas esas papeletas por el poder legislativo. Muchos dirán, y qué quiere decir usted, Muyano? Que no las controlen, que no las cuiden? No, no quiero decir eso. Ya ahora con este mecanismo ya avanzado y con la junta de firmas ya logrando, digamos, el quórum que la Constitución establece para que prospere el plebiscito, es lo que tienen que hacer desde el punto de vista formal. A lo que me refiero es que no sale
nadie desde el sistema político a decir, tenemos que plantear un mecanismo impugnatorio porque el contenido es gravísimo. ¿Por qué someternos como sociedad a un debate, al debate de un tema que está solucionado, harto solucionado, que es venturoso, que produce miles de millones de dólares por año, que no le da pérdida, sino todo lo contrario, que Uruguay le da rango inversor, que forma capital, que genera fuentes de trabajo, que ya hay millón y medio, más de millón y medio de uruguayos con derechos adquiridos sobre esos capitales, que a su vez descongestiona ese BPS que está colapsando? Entonces no se entiende que quieran instalar un modelo totalitario que elimine la propiedad privada, que elimine la actividad privada y que robe todo ese dinero de la actividad privada por constitución, como lo quiere hacer el PCNT, para llevar ese dinero otra vez al BPS e instalar el sistema de reparto en plenitud, totalitarismo por todos lados, estatizar los capitales, estatizar el régimen de la seguridad social, ¿m? A través del monopolio del BPS y el monopolio del sistema de reparto, eliminar la capitalización y ahorro, eso plantea el contenido de este plebiscito, tiene que estar claro, y todo esto que acabo de decir son contenidos jurídico-políticos que atentan contra los principios de nuestra Constitución y por supuesto que atentan directamente contra la propiedad privada, contra las riquezas de los uruguayos y contra la formación de capital para que podamos pretender ser una sociedad en vías de desarrollo y no pasar a ser una sociedad manipulada bajo un régimen totalitario. Impresionante. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.